Perfecto. Bueno, empecemos con teoría de la Gestalt entonces. Bien, la teoría de la Gestalt básicamente es una escuela de psicología que va a estar un poquito derivada, ¿sí?, de todo lo que es la escuela alemana, ¿sí?, todo lo que es Wundt, ¿sí?, el estudio de las percepciones, la psicofísica y demás. Como una continuación de eso, ¿sí?, complejizado en gran parte, ¿sí?, con herramientas y elementos metodológicos más modernos, ¿sí?, salvando algunas dificultades metodológicas que tenía el problema de introspección, ¿sí?, que tenía como ciertas dificultades a nivel científico que estuvimos comentando en la primera parte de la materia. Bien, entonces la teoría de la Gestalt, ¿sí?, se va a comprometer con lo que se conoce como una visión molar del objeto de estudio. La teoría de la Gestalt es muy crítica, ¿sí?, de las posturas que tienen que ver con la corriente más asociacionista, ¿sí?, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el conductismo clásico y operante, sobre todo el clásico más que nada, de la asociación de estímulos y respuestas que expliquen conductas complejas, bien como hacía el conductismo clásico. ¿Bien? Entonces, la teoría de la Gestalt va a tener una visión más molar. ¿Sí? ¿Qué significa molar? ¿Sí? Significa que va a tener una versión más de estilo estructuralista, ¿sí?, más de que toda la estructura sí es mucho más importante que los elementos que la conforman. Bien, vamos a avanzar en esto, ¿sí?, solamente la intro, para que entiendan un poquito ahora cuáles son las diferencias así como más visibles de este modelo. Bien, entonces, justamente por eso vamos a avanzar con la teoría de la Gestalt, hablando de que va a tratar de investigar sobre fenómenos que tienen que ver sobre todo con procesos de percepción, ¿sí? No se va a quedar solamente ahí, ¿sí?, en lo que es la percepción, como sean los psicofísicos y demás, sino que va a ser el campo más representativo, donde más énfasis tuvo la teoría de la Gestalt, ¿sí? El mayor desarrollo lo tuvo en el campo de la percepción. Ahora vamos a ver qué significa eso. Metodológicamente, esto es importante, vieron que siempre hablamos de metodología, objeto de estudio, método, ¿sí?, que hablamos del conductismo del objeto de la metodología era la observación sistemática y el método experimental, el objeto de estudio era la conducta observable, ¿sí?, en el conductismo, vean, que en todo lo que tenía que ver con la psicología de Wundt, el objeto de estudio era la conciencia, ¿sí?, el método era la introspección. Bien, bueno, abordamos mucho y así un poco diferenciamos también las distintas escuelas en psicología, ¿sí?, a partir de identificar los nombres, obviamente, los objetos de estudio, los métodos, ¿bien? En base a eso, bueno, obviamente vamos a encontrar también las diferencias, ¿no? Y esta metodológicamente, esta escuela, la psicología de la Gestalt, combina la observación y la experimentación. La observación es denominada fenomenológica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la realización de las descripciones de la experiencia directa se realiza de la manera más natural y plena como sea posible, ¿sí? O sea, sin control experimental, ¿bien? O por lo menos el mínimo posible, ¿sí? Contraponiéndose así con la fragmentación de la experiencia y el experimentalismo de las posturas positivistas, ¿sí? Esto de aislar variables, de estudiar, por ejemplo, la conducta en un laboratorio, etc. ¿Bien? Esa es como una de las diferencias metodológicas más importantes, ¿sí? Bien. Bueno, uno de los máximos representantes de esta corriente, que ya lo van a leer, ¿sí?, es Max Wertheimer, ¿sí?, que es un psicólogo que es considerado el fundador o uno de los fundadores de la escuela de la Gestalt, ¿sí? Pero bueno, hay otros colegas que se los menciona menos, que es Kohler, ¿sí?, y Kofka, ¿sí?, que son también dos psicólogos de la escuela también, de la escuela alemana de psicología, que ambos, los tres, digamos, se propusieron fundar esta escuela de psicología, que obviamente lo que pretendían es dar cuenta de lo significativo y lo inmediatamente organizado de la experiencia psicológica consciente, ¿sí? O sea, siguen con la línea de la experiencia psicológica consciente, en este sentido reproducen un poco lo que es la línea de estudio de Wundt, que es lo que veníamos charlando recién, ¿sí? Pero conservan el espíritu experimental, ¿sí? O sea que en cierto punto intentan realizar experimentos, o por lo menos estar a tono con lo que es la ciencia más positivista, o más moderna, si se quiere, o más de corte biológico que veníamos hablando en anteriores clases, ¿bien? Pero se oponen a cualquier intento de descomposición de la vida psicológica. ¿Qué quiere decir? Que la vida psicológica es una totalidad organizada, ¿sí? Y como totalidad organizada tiene sus leyes, ¿bien? Que estas leyes, ahora las vamos a ir viendo en detalle, ¿sí?
pero estas leyes son lo que dan orden a la estructura psíquica y que no se pueden fragmentar, ¿sí? De manera de que cada una se pueda descomponer en distintos elementos, y la asociación de esos elementos no explica, ¿sí? Un montón de fenómenos más complejos. ¿Bien? Eso es como un poquito la base para que se introduzcan en esta escuela de la teoría de la Gestalt. ¿Bien? Bueno, igual no es necesario, chicos, porque bueno, sé que muchos lo hacen, ¿sí? De hecho lo chusmeo y lo veo, menos acá porque bueno, es más difícil con la virtualidad, pero traten de no copiar las diapos porque tienen la clase grabada, ¿no? Entonces es como que, bueno, ya sé que, bueno, igual la única que no le subí fue la última, pero después todas las anteriores las subí, así que bueno, nada, digo para que no pierdan por ahí tiempo con eso de copiar, ¿sí? De copiar esto específicamente. Bien, Kohler en su libro de Psicología de la Forma afirma: tenemos que examinar con toda imparcialidad situaciones perceptivas e intentar encontrar en ellas aquellos hechos que se aparecen como más importantes, explicar su naturaleza si es posible, compararla con la naturaleza de otros hechos de interés y ver si de esta forma podemos deducir reglas generales que sean válidas para muchos fenómenos. Está claro que en este programa no se mencionaban nunca los elementos simples, locales o sensaciones. Bueno, ahora vamos a ver un poquito qué quiere decir esta cita de Kohler, ¿sí? Uno de los primeros experimentos, ¿sí? De la psicología de la Gestalt, en este sentido que les hablaba de que la Gestalt estaba amigada en cierto punto con el método experimental, ¿sí? Porque también realizaba experimentos, ¿bien? Hay un fenómeno que describió Wertheimer que se llamó fenómeno estroboscópico o movimiento aparente, ¿sí? Que consistía en que cuando se muestra por unos instantes en un lugar un objeto y casi inmediatamente después aparece un segundo objeto en un lugar no muy distante, o sea, relativamente cerca, un observador no ve dos objetos que aparecen en sucesión rápida en dos lugares distintos, sino que ve un objeto que se desplaza velozmente desde un primer lugar al segundo. Y esto tiene que ver con el ángulo con que ese objeto, ¿sí? O esos objetos es iluminado, ¿sí? El juego entre la luz y las sombras que se proyectan, ¿sí? En, por ejemplo, un ángulo plano o una pantalla. Bien, ahí tienen el dibujito, ¿sí? Vamos a ver un poquito esto en YouTube, porque está, para que entiendan un poquito. A ver, voy a dejar de compartir un segundo. Vamos a ver el experimento 2 minutos en YouTube, subido. Profe, perdón, ¿puede ser en el caso, por ejemplo, donde hay una imagen a veces en blanco y negro, que dependiendo de las sombras y de la luz, una persona ve, por ejemplo, no sé, un rostro y otra, no sé, un objeto? Bien, esa es una ilusión una ilusión óptica, ¿sí? Tiene que ver, ¿sí? Pero ya vamos a avanzar en eso, ¿sí? Ok. A ver. Vamos acá. Dame un segundo, ¿eh? Quiero buscar un video que estaba bueno, no lo estoy encontrando. Sí. Ah, creo que... Y su activación de movimiento y avance. De una manera, cuando ajustamos el intervalo entre estímulos, en torno a 30. Dame un segundo, ¿eh? ¿Sabe que me parece que lo dieron de baja? Ah, no. El estado lo puede regular. Este dispositivo lo conocemos popularmente por su uso en discotecas y él emite una serie de destellos consecutivos y con frecuencia regular, como inmóvil. Ahí va, ¿eh? Acá hay varios ejemplos que están buenos. Y les voy a compartir este video. ¿Eh? El estroboscopio fue creado en torno a 1829 por el matemático e inventor austríaco Simon von Stampfer. El estroboscopio permite visualizar un objeto que está girando como si estuviera inmóvil o girando muy lentamente. Este principio es usado para el estudio de objetos en rotación o vibración, como por ejemplo partes de máquinas. El estroboscopio permite encender y apagar una luz en intervalos que el usuario puede regular. Este dispositivo lo conocemos popularmente por su uso en discotecas y en la producción de películas cinematográficas.
Un estroboscopio está dotado de una lámpara gaseosa, similar a las empleadas en los flashes de fotografía, pero en vez de emitir un solo destello, emite una serie de destellos consecutivos y con frecuencia regulable. Si tenemos un objeto que está girando a n revoluciones por minuto y regulamos la frecuencia del estroboscopio a n destellos por minuto, al iluminar el objeto siempre en la misma posición aparecerá a la vista como inmóvil. El estroboscopio se utiliza para verificar la velocidad de giro de máquinas y motores de diversas clases. Por otro lado, si se pega en un disco giratorio diversas imágenes correspondientes a distintas fases del movimiento de un objeto y se le ilumina con el estroboscopio, el resultado será que el objeto será observado en movimiento. En este principio, denominado efecto estroboscópico, están basadas las películas de dibujos animados y también se aplica ampliamente a los elementos precinematográficos que las precedieron. El taumatropo consiste en un disco con dos imágenes diferentes en ambos lados. Bueno, lo corto porque es más de lo mismo los ejemplos. Pero bueno, da esta sensación de movimiento aparente, ¿no? El estroboscopio. Bueno, acá la explicación, pero bueno, un poquito ya lo vieron y se los comenté. Para realizar este experimento se instalaron dos focos de luz detrás de una pantalla transparente y entre ellos, en posición equidistante, pero más cerca de la pantalla, se coloca una varilla vertical, ¿sí? Cuando se enciende cada foco de manera intermitente, ¿sí? Los focos que están posicionados, ¿sí? Uno en cada lugar, ¿sí? La sombra de la varilla se proyecta en la pantalla a la derecha o a la izquierda, según cuál sea la luz que se ilumine. O sea, da la sensación de que la varilla se va moviendo, ¿sí? Según cómo se vaya iluminando los foquitos. Físicamente sucede que cuando se enciende una lamparita y luego se la apaga y se le enciende la otra y se la apaga, ¿sí? La sombra de la varilla aparece y desaparece en un lugar y luego aparece y desaparece en otro lugar. En síntesis, no hay movimiento físico porque la varilla está quieta, ¿sí? Solo se prenden y apagan los focos de luz de manera intermitente, ¿sí? Sin embargo, el sujeto sometido a este experimento ve una sombra, entre comillas, ¿sí? Que va de un lado a otro, ¿sí? Que se va moviendo. Por eso se llama fenómeno estroboscópico o de movimiento aparente, ¿sí? Bien. Bueno, como vieron recién en el video, se trata del mismo efecto de movimiento de las imágenes que vemos en el cine, ¿sí? Que una fotografía es sustituida rápidamente por otra, sin proyectar luz en la pantalla durante el cambio de cuadro fotográfico, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poquito una película también, ¿sí? Que son como esas secuencias de distintas fotografías. Bien. Este fenómeno, ¿sí? El estroboscópico, fue tomado por Wundt, ¿sí? Por la escuela de Wundt, como una ilusión, ¿sí? Como un juicio erróneo del observador y nunca fue considerado un hecho perceptivo. O sea, básicamente Wundt no le dio bola a esto pensando que era un error del observador, ¿sí? Que fallaba al observar los fenómenos perceptivos. Bien, la experiencia consciente se consolidaba como producto de la sumatoria de sensaciones en correspondencia con estímulos externos y específicos que habían ingresado a través de las vías sensoriales específicas, ya sea por el olfato, los ojos o lo que fuese, ¿sí? Si el informe verbal de las personas se contradecía con estas afirmaciones, simplemente estaba errado, distorsionado por ideas previas, recuerdos, etc. El sujeto de la experimentación no estaba suficientemente entrenado. Esto es todo lo que decía Wundt, ¿no? Para realizar una correcta introspección de su experiencia perceptual consciente e inmediata, ¿sí? O sea, estos son todos los errores de los que hablaba Wundt de la percepción. Bueno, un poco lo que les introduje, ¿sí? En la primera parte del Power, ¿sí? Que no es la asociación de hechos locales independientes lo que puede explicar esta experiencia perceptual o perceptiva, sino en todo caso la interacción dinámica de estímulos locales bajo ciertas condiciones temporales y espaciales. ¿Se acuerdan hace un par de años, algunos o algunas, cuando pasaron una imagen de un vestido que parecía ser azul o parecía ser dorado, ¿sí? Según cómo lo miraras? Bien. Sí. Bueno, eso es, por ejemplo, una experiencia así de un fenómeno perceptual que obviamente variaba, ¿sí? El color del vestido según ciertas estimulaciones que tienen que ver con las condiciones temporales y espaciales. O sea, no es lo mismo verlo en la oscuridad que verlo con la luz, no es lo mismo verlo con cierto ángulo de luz que no verlo con ese ángulo de luz. Había ciertas condiciones que lo hacían ver de una manera o de otra, ¿sí? Profe, perdón, Sí. no tiene nada que ver, pero no sé si no tiene nada que ver. En Facebook hay una zapatilla
que no me acuerdo ahora los colores, pero yo la veo, por ejemplo, azul y mi señora la ve violeta, por decirlo. Sí, Y dice que de acuerdo al lado del cerebro con que lo mire, no sé cómo es. No es esto. sí, o sea, es un mito eso, viste que bueno, hay muchas cosas así, viste, que te dicen, no, una persona usa más el lado del cerebro tal que otra. Eso no es así, ¿sí? Porque en realidad el cerebro se usa en su totalidad. Em, pero bueno, sí, cuando hay, a ver, entre tonalidades de colores que pueden ser similares, puede haber esas confusiones, ¿no? Tipo azul, morado, violeta, ¿sí? Como bueno, puede haber como cierto error de percepción, según obviamente las condiciones de luz y demás, pero bueno, son como colores como muy similares, ¿no? Entonces, por ahí no tiene que ver con por ahí un error, digamos, o una ilusión óptica o algo así, sino tiene que ver con esto, ¿no? De que es un color como bastante similar y se puede ver distinto en determinadas condiciones, ¿bien? Pero es eso simplemente. Bueno, entonces, la teoría de la Gestalt habla esto de que justamente toda la combinación, ¿sí? La interacción entre los distintos estímulos, la interacción dinámica es la que produce estos fenómenos perceptuales, ¿sí? Bajo determinadas condiciones. Entonces, a partir de esto, ¿sí? En la teoría de la Gestalt empezaron a surgir otros hechos, por ejemplo, las ilusiones geométricas, bien como otros hechos perceptuales significativos, que se trataba de distorsiones de formas visuales debido a otras formas que aparecían en los entornos de las figuras, ¿bien? Por ejemplo, vean esta imagen de acá y díganme qué ven. Un cubo con varios círculos. Un cubo, sí. Bien, ven un cubo, sí, también pueden ver triángulos si se focalizan en ver un poquito dentro de las figuras, ¿sí? Pueden ver círculos pequeños, bien, o porción, como si fueran porciones, también pueden ver tipo porciones de pizza, ¿sí? Esos mini triángulos, pueden tomar formas geométricas también como el espacio en blanco en el medio de los círculos, bien, es como, bueno, pueden aparecer de distintas formas en todos los entornos, y ver todo el cubo, si alrededor se hacen una visión más global, según, ¿sí? Un montón de situaciones pueden observar distintos hechos perceptivos, ¿bien? Ok. Bueno, y si se centran un poquito en ver esto en el centro, ¿sí? Van a ver, ¿sí? Que bueno, estas son las famosas figuras que simulan movimiento, ¿bien? Cuando obviamente no se mueven. Bien, bueno, hablamos de que los psicólogos de la forma, o los psicólogos de la Gestalt, sí que son como sinónimos, al tratar de descubrir o al tratar de investigar estos hechos perceptivos, ¿sí? Se habla de que estos psicólogos se refieren a conjuntos o totalidades, ¿sí? Dentro de las cuales se operan interacciones dinámicas y no copias fieles del estímulo físico. O sea, uno no reproduce cuando observa algo una copia fiel del estímulo, sino que, bueno, ya lo pudimos ver a través de las ilusiones geométricas, por ejemplo, que uno observa ciertos conjuntos o ciertas totalidades del hecho perceptivo y a partir de ahí hace una interpretación de esa información. ¿Bien? Una sintética expresión que se convirtió en carta de presentación de la Gestalt, ¿sí? Permite resumir un poquito esta postura, ¿sí? Que es que el todo es más que la suma de la parte, que el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? En el sentido de que la estructura, ¿sí? Lo que conforma la estructura, ¿sí? Es más que la suma individual de los distintos estímulos que, ¿sí? Forman parte de ese hecho perceptual, por ejemplo. Yo les di un ejemplo de esto hace bastante tiempo, que era el caso de la molécula de agua, ¿sí? La molécula de agua, si se acuerdan algo de biología del colegio, ¿sí? Está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, o sea, H2O, ¿bien? Y esa es la molécula de agua, eso es lo que forma el agua. Y si le sacamos un átomo de hidrógeno, ¿sí? En vez de H2O es H1O, ya no es agua, ya es otra sustancia, ¿bien? Entonces, con este ejemplo les quise representar un poquito lo que tenía que ver con el concepto de estructura, ¿sí? Cuando uno modifica un elemento de la estructura, ¿sí? Puede modificar la estructura compleja, pero la estructura completa, perdón, pero la estructura completa, ¿sí? Justamente representa eso, es una estructura que representa la interacción de muchos elementos, ¿bien? La interacción dinámica de muchos elementos, ¿bien? Entonces no se puede como minimizar a la suma, ¿sí? De las distintas partes que la conforman, ¿sí? Esa es un poquito la idea de la teoría de la E, ¿bien?
Entonces, bueno, a partir de ahí es como todo bastante repetitivo las explicaciones, ¿sí? Dice que la experiencia psicológica lleva consigo una cualidad de totalidad que no puede encontrarse en sus partes constitutivas cuando son aisladas, ¿sí? Lo que posee la totalidad jamás puede ser representado por una sucesión o agregación de elementos que componen esa totalidad, ¿sí? Entonces se impone la inclusión, la coexistencia y no la agregación sucesiva de elementos, ¿sí? La totalidad se capta de una sola vez porque todo se da junto de manera inmediata, o sea, por ejemplo, en los fenómenos perceptuales, uno ve algo junto, todo inmediato, ¿sí? No empieza a ver como las partes, ¿sí? De los elementos, ve los elementos como son, ¿sí? Entonces por eso también usa la observación, ¿sí? Como método de estudio, la teoría de la Gestalt, ¿sí? El todo es el punto de partida, ¿sí? De la experiencia y jamás el de llegada, ¿bien? Por eso esto de que no se van sumando elementos, sino que se brinda el todo de una, ¿sí? Como elemento general, ¿bien? Y bueno, esta organización estructural es la que determina justamente el significado de cualquier parte que lo compone, ¿sí? Una misma sensación o elemento puede cobrar distintos significados según la totalidad a la que pertenezca. Por ejemplo, un sabor, un aroma, un gusto son estructurados a partir de la conducta en la que están incluidas, ¿sí? O sea, por ahí un gusto en determinados contextos puede ser una experiencia agradable, puede ser una experiencia desagradable, y es el mismo gusto, ¿bien? Si bien psicofisiológicamente una sensación puede ser definida en sí misma, porque claro, tienen propiedades, tienen cualidades, recuerden todo lo que hablamos de los psicofísicos, ¿sí? Intensidad, duración, etcétera, ¿bien? Puede mantener sus propiedades a pesar de incluirse en distintas totalidades o en distintas conductas, pero en la vida cotidiana, ¿sí? Esa identidad, ¿sí? Desaparece, ¿sí? O sea, esa identidad que tiene cada sensación, ¿sí? Tornándose significativa cuando se incluye en una totalidad de una experiencia conductual, una experiencia de vida, ¿sí? O una experiencia perceptual, o lo que fuera, ¿sí? Adquiere como función cuando se incluye en esa totalidad. ¿Bien? Innovando. Bueno, entonces, un poquito más de lo mismo, ¿sí? Hay mucho texto en este Power, lo tengo que cambiar, ¿sí? Está como medio aborrotado. Desde la Gestalt, toda producción de conducta, todo proceso psicológico implicado es una totalidad organizada y con significado, ya que lleva consigo una cualidad estructural que no puede reducirse a las partes que la componen. Este propósito de estudiar la experiencia consciente como totalidad organizada y significativa se constituye en el objeto de sus estudios sistemáticos. Percibir una situación imaginaria, resolver un problema, producir una solución, solo se pueden comprender como fenómenos humanos si entendemos a la conducta como molar, como totalidad organizada, ¿sí? Entonces, bueno, nada, esta es un poquito la filosofía un poco de la teoría de la Gestalt, ¿sí? Como les dije, los aportes más destacados de esta escuela pertenecieron al campo de la percepción, ¿sí? Sin embargo, su esquema teórico se extendió también a otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones cognitivas, aprendizaje, pensamiento, etcétera, pero más que nada nos vamos a centrar nosotros en lo que tiene que ver con la percepción, ¿sí? Y cuáles fueron esos aportes. Bien, entonces, al preguntarnos cómo se organiza la percepción, responden que la experiencia perceptiva es una totalidad en la cual la relación entre las partes que la componen tiene un significado a partir de las leyes de composición de la estructura total de esa experiencia, y ahora vamos a ver un poco cuáles son esas leyes. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bien. Sí, Andrea. Sí, un ejemplo podría ser de esto, de la percepción, lo que venimos viendo antes. Ahora vamos a ver ejemplos con las leyes, ¿sí? Con las leyes, Bueno. las leyes de percepción de la Gestalt, ¿bien? Listo, Entonces, gracias. no. Bueno, el peso de la experiencia, esto es importante, ¿sí? Son antiempiristas, no innatistas, ¿sí? Como postura filosófica los gestálticos, ¿sí? Antiempiristas, no innatistas. ¿Qué quiere decir esto? Que afirman que el peso de la experiencia pasada no es lo que determina el resultado de la experiencia psicológica actual, o sea, no es la reiteración de conexiones y asociaciones a partir de historias de aprendizaje, repeticiones y refuerzos a la rememoración de experiencias pasadas, lo que otorga significación. Esta es producto de la organización emergente, de la dinámica del campo actual, ordenada de acuerdo a leyes y principios que la regulan, ¿sí? O sea, no es la experiencia pasada la que determina cómo nosotros vamos a percibir determinado fenómeno actual, ¿sí? Esto es un poco paradójico, ¿sí? Porque hay ciertas contradicciones en estas posturas de los gestálticos respecto a si la experiencia pasada es importante o no, ¿sí? Hay como bastantes contradicciones en esta teoría, ¿sí? Respecto a este punto en particular a nivel filosófico. No nos vamos a detener en esto, ¿sí? No caen en la posición diametralmente opuesta, que es el innatismo, ¿sí? Que nosotros nacemos con estructuras capaces de procesar estos fenómenos perceptuales,
pero sí es importante ver que no dependen exclusivamente de la experiencia. ¿Bien? Exclusivamente, ¿no? No es que no dependen nada, no dependen exclusivamente de la experiencia, ¿sí? De la experiencia pasada, sino de cómo se organiza en ese momento, en el momento presente, el campo perceptivo actual. ¿Sí? ¿Qué condiciones ambientales hay, de luz y demás cosas? ¿Sí? Por ejemplo, como para poder determinar cómo va a ser el fenómeno, ¿sí? El fenómeno perceptivo. Bien. Bueno, por eso les dije, sostienen que cualquier experiencia psicológica, por ejemplo la perceptiva, es producto de fuerzas que se despliegan en el campo experiencial actual y nunca están exclusivamente determinadas por las experiencias pasadas. Así que bueno, nada, eso es un poquito a grandes rasgos. Cuando lean el texto igual va a estar un poquito más claro esto. ¿Sí? La psicología Profe. gestáltica. Sí. Sí. ¿Alguien habló? Entonces para ellos el trauma no existe. Yo, profe, ¿me escucha? Pero en este caso hablábamos de los fenómenos perceptuales, igual nada más. El trauma no dicen que no exista. Dicen que, bueno, que los fenómenos perceptuales en este caso, que es el ámbito de mayor relevancia de la escuela de la Gestalt, ocurre esto. ¿Sí? No significa que no se haya abordado otras cuestiones. Por eso les digo que es una postura bastante polémica esta de que, bueno, de que las experiencias previas no influyen en el campo perceptual, porque en realidad sí influyen. Pero bueno, yo creo que tal vez es una cuestión más de ver que no influyen totalmente, como que no determinan, no hay un determinismo a partir de las experiencias pasadas, ¿sí? En lo que uno percibe en la actualidad, ¿sí? En lo que uno puede percibir de un fenómeno perceptual. O sea, uno puede someterse a una ilusión óptica, ¿sí? Y puede no haberse sometido a ninguna, ¿sí? O haberse sometido a un montón, e igual, ¿sí? Caer, entre comillas, en la ilusión óptica y no darse cuenta de lo que se está percibiendo, a pesar de que haya habido experiencia previa. Por eso es como bastante polémico este punto. ¿Sí? Bien. Okay. Profe, perdón, consulta, no entendí bien lo de la parte, o sea, si ellos no creen, si esta escuela no cree que esto, digamos, es por repetición que se aprende, no tiene nada que ver las experiencias pasadas, ¿cómo contradice lo innato? Esa parte, o sea, vamos muy rápido y esa parte no la entendí. ¿Cuál? Perdón, ¿me repetís? Sí, en la diapositiva anterior estábamos hablando de que la experiencia pasada no define lo que vamos a percibir, digamos, a través de esta escuela, pero también hablamos algo de lo innato. No entendí cómo va lo innato aquí. O sea, no lo entendí. Que son ¿Podría anti-innatistas, que no toman la posición diametralmente opuesta al empirismo, o sea, lo que tiene que ver con la experiencia, ¿sí? O sea, que la experiencia no influye en el campo perceptual actual, en lo que nosotros vamos a percibir hoy. ¿Sí? Que no está influido por la experiencia, pero tampoco se ponen en la vereda de enfrente de decir que, bueno, que son innatistas, o sea, que el campo perceptual está determinado por ciertas estructuras mentales con las que nacemos, ¿sí? Con las que venimos al mundo. Bien, a partir de eso percibimos, o sea, no se paran en ese lado tampoco, bien, en esa postura. Bien. Ok, perfecto, sí. Bárbaro. Bueno. ¿Podría ser perdón, que no influye en la técnica? ¿Cómo? Que en realidad no influye en la técnica que se utiliza nada más, no en el resultado después. No entiendo. Bueno, no importa. A ver, sigamos a ver si yo me aclaro, cualquier cosa después te repregunto. Ok. Los psicólogos de la Gestalt, obviamente, como les comenté, anuncian ciertos principios o leyes, ¿sí? Para, bueno, hablar de esta dinámica perceptual que se produce en el campo actual de la experiencia consciente, que ahora la vamos a describir, que a fin de cuentas es lo que mayormente terminan acordándose todos de la teoría de la Gestalt, además de lo del todo es más que la suma de las partes. ¿Sí? Bien. Y hay varias leyes, ¿sí? Están en el texto, vamos a describirlas un poco para que después ustedes las puedan ir a leer, ¿sí? Ley de pregnancia o de la buena forma expresa que la percepción siempre adopta la mejor forma posible, coordinando la totalidad de los factores que coexisten en el campo perceptivo en un momento determinado. ¿Sí? La mejor forma posible. ¿Bien? ¿Qué es esto? Que nosotros observamos esta imagen, por ejemplo, del elefante, ¿sí? Y
observamos que es un elefante, ¿sí? Que es un elefante con 4 patas, o sea, nuestro cerebro, nuestro campo perceptual, ¿sí? Completa la imagen de una manera y que la ordena de la mejor forma posible. Es polémico esto en el sentido de que, bueno, para nosotros saber que esta es la mejor forma posible, tuvimos que tener experiencia en ver imágenes, por ejemplo, de mamíferos o animales de 4 patas, u otra serie de cuestiones, ¿sí? Ahí es donde un poco choca esto con la teoría, ¿bien? Pero bueno, la ley de preferencia de buena forma dice muchas veces que esto es independientemente de la experiencia previa, o sea, nosotros tendemos a completar las imágenes de la manera más, de la mejor forma posible, ¿sí? Como, bueno, describiendo que esta es la trompa del elefante, si esta de acá adelante es la trompa del elefante, ¿sí? Que estas son las 4 patas, ¿sí? Por decir algo, ¿bien? Y que este es el cuerpo, ¿sí? Todo esto es el cuerpo de acá, ¿sí? O sea, bueno, básicamente eso, ¿sí? Que estas son las orejas, ¿sí? Eso es un poquito la idea de la buena forma, ¿sí? De la ley de pregnancia o buena forma, ¿sí? Sería como que como que nosotros adaptamos a nuestra mente para poder completar, digamos, una imagen independientemente de que no esté exactamente perfecta. Sí, que observamos esta imagen como está, porque nosotros podíamos decir que, bueno, esta es una pierna, esta es otra pierna, esta es otra pierna, esta es otra pierna, como tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 piernas, pero nosotros sabemos que el elefante tiene 4, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, en cierto punto, ¿sí? Podemos hablar un poco también de la experiencia en este caso, pero al margen de eso, tendemos a completar la imagen, ¿sí? Nuestro campo perceptual tiende a completar la imagen como que vemos un mamífero de 4 patas, ¿bien? Cuando vemos una imagen así, ¿bien? Eso es un poquito de idea. ¿Sí? Ok. Bien. Después tenemos la ley del cierre o inclusión. Se refiere a nuestra tendencia a percibir formas completas, aún partiendo de datos perceptuales incompletos. Por ejemplo, seguimos el ritmo de una canción, ¿sí? Porque los estímulos pueden ser no solamente visuales, pueden ser sonoros también, ¿sí? Seguimos el ritmo de una canción, aunque se corte por momentos el sonido, ¿sí? Frente a un dibujo incompleto reconstruimos o imaginamos rápidamente lo faltante, etc. En todas estas situaciones tendemos a completar y cerrar la acción en pos de sostener el significado en su conjunto sin distinguir algunos vacíos. ¿Bien? Ok. Bueno, si acá se ponen a ver esto, acá tienen una lata de pintura que en realidad no es una lata de pintura porque faltan los bordes, ¿sí? Al lado tienen un oso panda que no termina de ser un oso panda porque los espacios en blanco, fíjense que no terminan completando la figura de la cabeza, ¿sí? Como que está vacío todo eso, ¿no? O sea, uno tendría que estar haciendo tipo así, así, ¿no? Así, unir esto acá, ¿bien? Bueno, esos espacios faltan, ¿sí? Ok, bien. Después tenemos la ley de proximidad. Aquello que está próximo en tiempo y espacio a nuestro campo perceptual tiende a agruparse significativamente. Por ejemplo, ruidos dispersos que se reiteran en el tiempo terminan conformando significativamente un ritmo. O sea, como consecuencia de la proximidad temporal, tendemos a agruparlos y a otorgarles un significado musical. Estrellas próximas en el cielo han sido identificadas como constelaciones, o sea, totalidades particularmente significativas, que por la proximidad espacial se particularizan y distinguen de otros. ¿Bien? Acá tienen algunas imágenes de ejemplo, ¿sí? Líneas que están próximas en el tiempo tienden a conformar, ¿sí? Totalidades, ¿sí? Y que empiezan a generar también, obviamente, otras formas, ¿bien? Como, bueno, esta botella de acá arriba hecha de letras, ¿sí? Puntos, ¿sí? Todos unidos, puntos cuadrados, ahí va, todos unidos, ¿sí? Que se agrupan, ¿sí? Se va agrupando todo lo similar en forma y espacio. Bien, eso es la ley de proximidad. Después tienen la ley de figura-fondo, ¿sí? Que es la organización de la percepción, se da siempre en función de un recorte que define una figura sobre un fondo. El ejemplo más difundido es el de las figuras reversibles, que permiten ver una copa o dos perfiles enfrentados según sea el recorte de figura y fondo. Y acá tienen la imagen para verlo, ¿sí? Acá en la imagen de la izquierda, tienen por ejemplo la imagen de una copa, ¿sí? Y ven lo negro como fondo, ¿bien? Y tienen dos rostros enfrentándose, ¿sí? Se ve lo blanco como fondo. ¿Lo ven? Ok. Sí, profe. Perfecto. Y acá tienen, ¿sí? Del lado derecho, la imagen de
una mujer joven, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta es la pera, esta es la nariz, ¿sí? Este es como un collar, ¿sí? Esto que está acá, y este es como un pañuelo, todo esto que tiene acá, como un pañuelo, ¿sí? Y esto como una plumita, o algo así como una decoración. Pero, si ustedes toman o una mujer de edad avanzada, una viejita, una anciana, ¿sí? Tienen acá la boca, ¿sí? Acá la pera, está la nariz, ¿sí? Y ahí es como que tienen, ¿sí? Otra imagen distinta. ¿Bien? Ok. Perfecto. Ley de semejanza, lo similar en tamaño, color, peso, forma tiende a ser percibido como conjunto o totalidad. ¿Sí? Ley de semejanza. Todas estas están en el texto igual, chicos. Y ahí ven justamente las estrellas amarillas, ¿sí? Los círculos rojos, ¿bien? Triángulos, ¿sí? Todos agrupados junto con los triángulos, ¿sí? Los círculos con los círculos, cuadrados con los cuadrados, ¿sí? Acá los círculos blancos, los círculos negros, blancos, negros, etcétera, etcétera. Sí, ahí alguien levantó la mano. Sí, igual por ahí prefiero esperar que termine y ahí, porque como que no le encuentro el sentido con la psicología a todo este tipo de cosas que están viniendo fenómenos ópticos y demás. Nada, para describir fenómenos perceptuales, ¿sí? Es importante lo que percibimos desde el punto de vista de la psicología. O sea, la psicología, como bien habrás visto a lo largo de la materia, estudia, ¿sí? Un montón de cosas, y dentro de esas cosas está la percepción también, ¿sí? Como también vamos a ver otras cosas más adelante, vamos a ver, como ya vimos el método de introspección de Wundt para estudiar fenómenos de conciencia, ¿sí? En toda la escuela de la Gestalt, toda la escuela fenomenológica de Alemania, ¿sí? Vimos fenómenos también de conciencia, sí, vimos fenómenos de conducta, ¿sí? Es como que, bueno, con el psicoanálisis vamos a ver fenómenos inconscientes, con la Gestalt miramos fenómenos de percepción, con la psicología evolutiva de Piaget vamos a ver aprendizaje, ¿sí? Con Vygotsky vimos aprendizaje a nivel cultural, bien, de los fenómenos de los procesos psicológicos superiores e inferiores. Y bueno, nada, la psicología tiene como varias áreas de estudio, entonces bueno, a partir de eso, y que justamente es la problemática de poder definirla desde un solo lugar, bien, tenemos obviamente sí, muchos campos de estudio dentro de la psicología. ¿Bien? Muchas gracias. No, de nada. Hay un mosquito que me está acechando hace como 45 minutos, chicos, y no me lo puedo sacar encima. Bien. Y acá tenemos un mini videito para cerrar. ¿Están viendo el video, chicos, o están viendo todavía el Power? El Power. El Power. ¿Qué figura geométrica diría usted que es? Un triángulo, ¿verdad? No cabe duda. Pues bien, no es un triángulo. Cada mi mano está abierto. Como ve, es un efecto óptico. Seguro que nos perdona esta broma. La mente tiene que funcionar deprisa en un proceso perceptivo. Si percibimos que una cosa puede ser, ¿para qué pensar que tal vez no lo sea? Hay que dudar poco. No hay tiempo. Se nos escaparían las cosas. Ante los múltiples estímulos que nos rodean, el cerebro hace siempre una labor de síntesis y de organización, dando sentido al mundo. Ante una imagen como esta, nuestro ojo ve en realidad rayas, puntos, agujeros, colores. Pero nuestro cerebro no duda en percibir sin problemas un caballo. Lo que hemos hecho ha sido estructurar sensaciones visuales elementales en forma de algo concreto, de algo con sentido. A este proceso se llama organización perceptiva. En los inicios del siglo XX, un grupo de psicólogos alemanes trabajaron intensamente sobre la organización perceptiva. Fundaron lo que se llamó la Escuela de la Forma
y establecieron ciertos principios que siempre se dan a la hora de percibir. El primero de estos principios es que tendemos a diferenciar figura y fondo. Está claro, para reconocer un estímulo, primero hemos de verlo separado de los demás. En la figura ponemos la atención. Puede estar cerca o lejos. Depende de lo que a cada cual le interese. Para uno es fondo lo que para otro es figura. La organización figura-fondo no es exclusiva de la vista. Todos los sentidos perciben algo principal frente a un fondo de otras percepciones. La conversación alejada puede ser la figura. En general, el trabajo de diferenciar figura y fondo es sencillo, pero a veces requiere un esfuerzo especial ante estimulaciones excesivas o muy homogéneas. En posiciones perceptivas poco habituales o en imágenes como estas, donde es posible ver alternativamente una copa o dos rostros frente a frente. Bueno, chicos, sigue con algo más que después no quiero verlo ahora, quiero que lo cerremos la vez que viene, ¿sí? Porque quiero mostrarles, quiero que cerremos esto, repasarlo la vez que viene, ¿sí? Hablar un poquito del campo perceptual, que es un concepto importante dentro de lo que ve la Gestalt, que ya lo van a leer, ¿sí? Y ahí vamos a terminar de redondear este tema. No es un tema difícil, sí requiere como lectura y poder saber un poquito lo que tiene que ver con las leyes, ¿no? Por ahí eso es lo importante de esto, ¿no? De por ahí centrarnos en aprendernos un poquito de qué va la escuela, sí, obviamente los métodos y todo, pero poder entender un poquito lo de las leyes y demás, que suele ser como lo más representativo de esto, ¿sí? Así que bueno, nada, como primera introducción, ¿les pareció bien? ¿Les pareció que es entendible, más allá de que tenga por ahí algunas cositas que por ahí no terminan de captar? Sí, para mí sí. totalmente. Sí, profe. Ok. Tengo que leerlo, sí. Bien, bueno, para la clase que viene, léanlo, por favor, chicos, ¿sí? Y nada, y seguimos con este tema, ¿bien? Vamos a seguir la vez que viene y ya por ahí vamos al final de la clase introducir un tema nuevo, pero bueno, pero por ahora leen este texto, ¿sí? Incorporen lo que leen de este texto, ¿sí? Que es el capítulo 1, sobre todo, ¿sí? El capítulo 1 de temas de psicología, perdón, de temas de psicología, no, de la actividad mental, y nada, y nos vemos la semana que viene para seguir un poquito con esto. Ya después el tema que viene después de este, ya va a ser un poquito como más copado, porque bueno, vamos a ver ya psicoanálisis, ¿sí? Que es un tema que bueno, que suele gustar. Así que nada. ¿Ya tomaste lista, profe? No tomé lista todavía, pero nada, como me tengo que ir a atender, le puse presente a todos. Genial. Equipo funcional. Así que bueno, chicos, nos vemos ¿cuándo? El lunes que viene. Esperamos la nota. Chao. La noche les doy la alegría de la nota. ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias, profe. Chao. Buena semana.